Buenas tardes, señores y señores. Esta ya es la charla 89 sobre los Hechos de los Apóstoles. Y empezamos otra vez lo que habíamos dejado hacía 2 o 3 semanas. Estamos en el capítulo 18 y estamos en pleno viaje de San Pablo, en pleno segundo viaje de San Pablo. Por eso yo siempre les recomiendo lo mismo, les digo, miren, estamos haciendo los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 18 y los hechos empiezan cuando el Señor asciende al cielo después de su resurrección y acaba con Pablo llegando a Roma para ser juzgado. Pero es que mientras pasan millones de cosas, muchas cosas, desde la evangelización del diácono Felipe en Samaria, cómo tiene lugar el segundo Pentecostés, cómo se elige al sustituto de Judas, en fin, tantas y tantas y tantas cosas. Por eso les animo que charlen con otras personas y extiendan también este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Que vayan a él y que escuchen las charlas anteriores. Y es un acto de evangelización también, porque claro, es extender un libro que, bueno, sí, claro, se puede leer, ¿no? Particularmente. Pero a lo mejor, como yo doy una charla cada semana, pues a lo mejor les es más fácil a muchas personas pues que cada semana pues oír la charla y tal como se explica, pues a lo mejor resulta ameno. Entonces, es evangelizar el hecho de que puedan decir a otras personas que existen estas charlas y que las escuchen. Si ustedes lo consideran eh, suficientemente interesante y bueno para sus corazones. Bueno, pues vamos a rezar antes de empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me olvidaba decirles que también tengo audios, o sea, por Spotify, Amazon, Apple o iVoox, pueden escuchar también esta charla, por audio, por podcast. Bueno, empezamos. A ver, recuerden la charla anterior. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que Pablo se había quedado bastante, digamos, le había tocado al corazón el hecho de que del fracaso tan terrible que había tenido lugar en Atenas? Entonces de Atenas se va a Corinto, que está dentro de la. Les dije que eso estaba en la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya, y que las últimas dos ciudades, las únicas dos ciudades importantes que quedaron en esa provincia eran Atenas y Corinto. Pues entonces él se va a Corinto. Y claro, como ya saben ustedes que él no quería vivir de la gente a la cual convertía, pues se pone a trabajar. Y encuentra esto es la charla anterior, es el resumen de la charla anterior, de la charla 88. Y encuentra a Aquila y Priscila, que eran los judíos que se habían escapado, se habían ido de Roma porque el emperador los expulsó de Roma. Y llegaron a Corinto. Y allí se encontraron con Pablo. Entonces, Pablo se pone a trabajar con él porque los dos son tejedores. Y en un momento dado, los judíos se ponen dificilísimos con él, hasta el punto que Pablo dice: Yo no, ya no. Es como si dijera: No puedo más, ya me voy a evangelizar directamente a los paganos, a los gentiles, ¿no? Entonces él tiene una visión, en esta sensación, este momento en que está así, en el que el Señor le dice: No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte mal, porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. O sea, él recibe la visión del Señor conforme a que el Señor le dice: No te vayas todavía de Corinto, porque no solamente has convertido a mucha gente, sino que todavía tiene un pueblo, o sea, un pueblo en potencia que convertir. O sea, le da ánimos el Señor para que siga después de, digamos, el golpe que se ha llevado con los judíos. El texto te dice que permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Bueno, entonces esto es lo anterior. Entonces ahora vamos con lo actual, con lo que toca en la charla 89. Dice, voy a leerlo entero y luego lo desmenuzaré como siempre. Dice: siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo
y le condujeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que Galión le diese esto ningún cuidado. Bueno, o sea, estamos con Galión. Entonces vamos a ver quién era Galión, porque dice, siendo Galión procónsul de Acaya, de la provincia. O sea, resulta que en el cargo de representante de Roma en esa provincia quedó vacante. Entonces Roma mandó a Galión. Entonces Galión era una persona que era hermana de Séneca. Galión era una persona que tiene un carácter conciliador, prudente, era noble de corazón, incluso era ingenioso de carácter, era amable y era muy culto. Galión nació en Córdoba, o sea, tenía el origen español, nació en Córdoba en el año 3. Fue profesor de Nerón, además, y bueno, ya les he dicho, no, era hermano de Séneca. Bueno, explicando un poco quién era Galión, que era en ese momento dominaba esa provincia y como representante de Roma. Entonces, claro, lo que pasa es que se corrió por todas partes de que el nuevo representante de Roma en la provincia era una persona muy amable. Y entonces los judíos pensaron, bueno, pues nos lo vamos, esta amabilidad, esta bondad de él, que dicen que tiene, vamos a ver si la utilizamos para nuestros planes de venganza contra Pablo. Entonces, probablemente, lo que pasa es que, lo que pasa es que no se dieron cuenta, o sea, no cayeron en el hecho de que el carácter de este hombre, de Galión, era un carácter muy desapasionado y que además no le gustaban nada los fanatismos. Entonces, claro, fíjense que cuando dice, siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal. O sea, debieron los judíos hacer una complot, conforme a que los iban a ir directamente un día, sorprender a Pablo y llevarlo directamente para que no se pudiera esconder, y llevarlo directamente al tribunal de Galión, ¿no? Entonces debía estar, por ejemplo, imaginémoslo así, pues un día, pues por ejemplo, trabajando como tejedor, cuando lo vienen a buscar, y se lo llevan ante el tribunal. Y entonces es cuando, ya les digo, ellos no contaron con el carácter de Galión, que era desapasionado y que no le gustaban, como digo, los fanatismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que pone el texto, dice, le condujeron a Pablo ante el tribunal diciendo, este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley de Moisés. Entonces, dice, iba Pablo a abrir la boca cuando de repente Galión salta, y salta y dice, este persuade, no, dice, perdón, si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, pues yo aquí no entro ni salgo, dice. Yo no quiero ser juez en estas cosas de vuestra ley. Bueno, entonces, claro, a ver, el resumen es que no les hizo caso. También es muy probable que viera la tranquilidad y la dignidad de Pablo, ¿no? Pero se equivocaron de medio a medio. Claro, el asunto está en que les echa del tribunal y les echa, o sea, dice, y les echó del tribunal, o sea, mandó que se despejase la sala del tribunal y señaló a los acusadores
para que se saliesen del pórtico. O sea, literalmente los echa. A ver, aquí lo que hay que ver una cosa también, hay que ver algo, y es el desprecio que tenían de hecho los romanos, que se concreta aquí, en Galión, ¿no? El desprecio del cónsul hacia las costumbres judías. Y también hay que ver otra cosa, hay que ver que era un problema menor. O sea, imagínense ustedes que está una persona gobernando toda la provincia. Entonces, como ahora, exactamente igual. Entonces le vienen con un problema menor. Era un problema, los judíos eran emigrantes y estaban en ese momento en Corinto. Entonces, era un problema entre emigrantes. Es como si aquí pasara algo, pues, con alguien de algún emigrante entre emigrantes de un mismo país. Pues bueno, es un problema menor dentro del problema que hay en la ciudad, porque pasan 50 cosas en una ciudad en ese momento, y tanto más en la provincia, imagínense. Si estás gobernando una provincia, pues hubieran llamado aquí, en este momento de ahora, se hubiera llamado a la policía y la gente del barrio hubiera dicho, es que esto es un problema de migrantes entre ellos, de piques entre ellos. Pues esto es lo mismo. Ocurrió que Galión dijo, mire, yo no quiero saber nada, es un asunto de ustedes y de la ley de Moisés, un asunto espiritual de ustedes. De manera que yo aquí no me quiero meter. El texto continúa diciendo, dice, que después de echarles del tribunal, entonces dice, todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que Galión le diera esto ningún cuidado. O sea, como no habían podido ir contra Pablo, fueron contra Sóstenes, que era, dice, el jefe de la sinagoga. O sea, a ver, Sóstenes era uno de los cuatro jefes, uno de los jefes, digamos, de la comunidad judía. No era el presidente único de la sinagoga. Pero entonces, antes como ahora, lo que vemos es el mal humor. O sea, como no pudieron ir contra Pablo, lo que hicieron es ir contra Sóstenes, que debía haber influido, supongo, en toda la maniobra de ir contra Pablo. Bueno, entonces, seguimos con el texto. Dice, Pablo se quedó allí todavía bastantes días, dice el texto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria. Y con él Priscila y Aquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza, porque tenía hecho un voto. Bueno, después de este asunto, resulta que ya Pablo empieza a pensar, piensen que estamos en el año, a ver, en el año más o menos en la primavera-verano del año 52 después de Cristo. O sea que estamos como a 19 años de la muerte del Señor. Y esto lo sabemos porque en Delfos se hicieron una serie de excavaciones y salió una inscripción que reproducía una carta del emperador Claudio en la cual se hablaba de Galión como procónsul de Roma. O sea que, como ven, las excavaciones ayudan a decir que verdaderamente es cierto todo lo que se está explicando correctamente ahora en los Hechos de los Apóstoles. O sea que Galión de alguna manera pues tenía en ese momento 49 años cuando le dieron este cargo. Bueno, entonces, después de este asunto, Pablo ya dice que se queda allí, se queda un tiempo, pero él ya estaba cansado, él ya quería volver a Antioquía, quería volver otra vez al lugar de donde partió. Entonces, el texto dice, se embarcó rumbo a Siria, claro, Antioquía de Siria. Y fueron con él Priscila y Aquila. De los demás no se sabe, o sea, dice el texto, en Cencreas, dice, se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. Cencreas era el puerto de Corinto, que daba al mar Egeo. Y allí, por lo visto, pues debió hacer un voto, que es posible que fuera el voto del naziriato. Si alguien está interesado en saber un poco más de este voto, que vaya al libro de los Números, capítulo 6, versículo del 1 al 21, si no me equivoco,
Recuerden, y allí podrán saber todo del voto del nazireato. Recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos forman el Pentateuco, que es la ley escrita. Pueden ir ahí. Entonces, bueno, después de este viaje, que llega, digamos, dice, ya se va, o sea, él toma el barco que va a Siria, y el texto te dice, arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos, o sea, se separó de Aquila y Priscila. Lo que no sabemos es si fue también Timoteo y Silas. O sea, de hecho, que habían estado con él, en Corinto. Claro, de Silas sabemos algo a través de unos 8, sale el nombre, pues unos 8 años más tarde o 7, a propósito de que estaba con Pedro en Roma. Y probablemente fue él el que Pedro a la persona a la cual Pedro le dictó la primera carta de San Pedro. Y con respecto a Timoteo lo volveremos a encontrar cuando Pablo vuelva a Éfeso. Porque claro, él va a Siria, pero primeramente desembarca en Éfeso primero. Y fue una cosa muy, muy sencilla, porque dice, llegaron a Éfeso y allí se separó de ellos, de Priscila y Aquila. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea que seguramente el barco le llevó a Éfeso y allí cambió, solamente fue para carga y descarga. Entonces, mientras tanto, quizá fuera viernes o sábado, se fue a evangelizar a la sinagoga. En la sinagoga habló, le dijeron, quédate un poco más para explicarnos. Él dijo que no, que se iba, pero que iba a volver. Y se embarca ya definitivamente de Éfeso, en Éfeso. Y llega a Cesarea. Dice, desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. O sea, desembarcó en Cesarea, venía de Éfeso, desembarca en Cesarea, que es Cesarea Marítima, que está a 100 kilómetros de Jerusalén, y dice, y después de subir a saludar a la iglesia está en Jerusalén, y dice subir, porque está un poco más arriba, claro, no estaba Jerusalén al nivel del mar. Jerusalén está a 100 kilómetros de Cesarea, de Esmirna, por ejemplo, la actual Esmirna, ¿no? Entonces tienes que hacer un camino en autobús hasta llegar hasta Jerusalén, que está, pues eso, a 100 kilómetros. Entonces sube a ver a la iglesia y ya de allí se va a Antioquía, que es Siria, que también estaba a unos 95 o 100 kilómetros de Jerusalén. O sea, se va a Siria. Y entonces allí se cree que estuvo un año, porque recarga. O sea, estuvo. Y ya entonces el texto te dice, después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia, lo que había antes evangelizado, ¿no? En el primer viaje, para fortalecer a todos los discípulos. O sea que empezará ya el tercer viaje de Pablo, que empezaré a explicar en la charla 90 del próximo día. Pues vamos a rezar para acabar la charla de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes.